Le estaré hablando sobre la historia del Sistema Internacional de Unidades por Chris Harris de la sección 107, Orígenes del Sistema Internacional de Medidas. Esto se basa desde la antigüedad, ya que las civilizaciones desarrollaron sistemas de medidas basados en la longitud de sus brazos, o ya también se llama el codo, para medir la tierra, lo que resultó una gran variedad de medidas entre las regiones, ya que cada individuo obviamente tiene extremidades diferentes. También lo que fueron los primeros intentos de la estandarización, ya que hubo varios intentos de estandarizar las medidas como los pies romanos o las yardas utilizadas en el Imperio Británico. Sin embargo, esas medidas iban siendo un poco ya absolutas, ya que el mundo iba cada vez más interconectándose. Evolución del Sistema Internacional de Unidades en 1975. Esto realmente en este año comenzó por grandes pensadores y científicos que soñaban con poner en práctica un sistema internacional de medición universal, así naciendo el sistema internacional, el sistema métrico decimal. En la Revolución Francesa, así marcando un punto de inflexión. En el 1875 realmente fue el primer acuerdo que hubo en el campo de la medición y también se le conoce como Convención o Tratado del Metro. Esto lo que trata es de que se inició lo que fueron las primeras tres medidas o unidades de medidas, que fueron el segundo, el kilogramo y el metro. En el 1946 la ciencia progresa y asimismo aparecen nuevas unidades como el amperio. La ciencia sigue progresando y añadiendo unidades como el Kelvin y la candela. En el 1960 la creación del Sistema Internacional, también conocido como el SIC, creado por la 26ª Conferencia de Pesos y Mediciones. También en el siglo, lo que fue el siglo XX, fueron como redefinidas tres de esas unidades y se le pusieron como la constante de la naturaleza. Pero también me gustaría recalcar algo, lo que fue en el 1960 con la creación del sistema internacional. El sistema métrico y la creación del sistema internacional, también conocido como el SIC. El sistema métrico es de lo que está basado por el metro y kilogramo del segundo, ya que este se convirtió ampliamente por irnos adaptando por Europa y otras partes del mundo en el siglo XIX. Bueno, en el 1960 se estableció el Sistema Internacional de Unidades. Esto lo que basa realmente es que está adaptado con el fin de ser utilizado en todos los países, ya que este es un lenguaje universal que permite el intercambio de información relacionada con las operaciones de medición, creado por el KGPM. También un ejemplo de este sería que, como es un lenguaje de intercambio de información relacionada con operaciones de medición, si una persona de Francia y una persona de República Dominicana estaría hablando sobre una medición del tiempo, ya que sería mediante un instrumento como el reloj, sería una medición directa. En 1979, la definición de la candela con respecto a la eficiencia luminosa. También en 1967, el segundo también fue respecto al átomo del cesio. En 1983, también fue la definición del metro respecto a la velocidad de la luz. En el 2018, por primera vez fue la historia, la 26ª Conferencia General de Pesas y Mediciones se reunieron a cerca de 60 países para votar y ponerse de acuerdo por la revisión del sistema internacional, ya que como se habían ya redefinido 3 de esas unidades, así faltaban estas 4, que se fueron definiendo como el Kelvin respecto a la constante del Boltzmann, el amperio respecto a la carga elemental, el kilogramo respecto a la constante de Planck, el mol respecto a la constante de Avogadro. El Sistema Internacional de Unidades de Medidas consta de magnitudes básicas o fundamentales. Estas son medidas
directas, ya que no requieren de un instrumento. No dependen de otra magnitud y se obtienen mediante la longitud de la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y a esas sus unidades serían como el metro de la longitud, la masa del kilogramo, el tiempo del segundo, temperatura Kelvin, intensidad de corriente amperio, intensidad luminosa la candela, cantidad de sustancias el mol y las sustancias derivadas, superficie de volumen, densidad y fuerza. Y en definitiva, realmente me gustaría abarcar, ya que el sistema de unidades está abarcado, ya que no solamente nos ayuda para medir y tomar un control de lo que serían las mediciones y magnitudes, eso también nos ayuda con el futuro de la tecnología y hace ayudándonos con lo que es la salud y la trayectoria de transportes del futuro y también nuestra toma de decisiones. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.